Buenas tardes, buenos días para otros y buenas noches para otros. Para todos los que me hacen el favor de escucharme, les habla el doctor Fructuoso Ayala Guerrero desde la sala de videoconferencias de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludo a mis colegas de la facultad que me hacen favor de enlazarse para ponerme atención. Asimismo, a otros académicos que están fuera de Ciudad Universitaria. Saludamos a la maestra Claudia Segura Fonseca, que está en representación del maestro Ezequiel Jaimes Figueroa, director de Educación Continua y a Distancia de la Universidad Autónoma del Estado de México. También saludamos a los alumnos del maestro Carlos Alberto Gutiérrez, de la Prepa 5 de esa universidad, que actualmente está con nosotros aquí en el laboratorio de neurociencias. También saludamos al maestro Gabriel Villeda Villafana y a sus alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad de México y también a sus alumnos de la Universidad Particular Alliance International University. También saludamos académicos de la Universidad de Hidalgo, al doctor Esael Pineda, doctora Norma Angélica Ortega y doctora Rebeca Guzmán. En la Universidad Autónoma de Baja California saludamos a la maestra Ivonne Espitia y a la doctora Remedios. Allá todavía son buenos días. Recuerden que Tijuana tiene 1 o 2 horas menos que nosotros. En la Universidad de Morelos saludamos a la maestra Sarahui Huicochea de la Facultad de Psicología, al doctor José Ángeles Chimal de la Facultad de Medicina y el doctor Paul Saft de la Facultad de Ciencias Biológicas. También saludamos a los miembros de la Asociación de Psicólogos de Acapulco, también al maestro Fernando Reyes Baños de la Universidad Americana de Acapulco. Y en el extranjero saludamos a la doctora y profesora Celia Regina da Silva, que nos escucha desde Sao Paulo, Brasil, en la Universidad Cruzeiro do Sul, y a nuestro querido colaborador y exalumno doctor Salvador Huitrón, que nos hace favor de escucharnos en el Instituto Scripps en La Joya, en San Diego, California. También saludamos a nuestra alumna que está en este momento en el Reino Unido, a Tania García Vite, que seguramente este tema le va a interesar por el proyecto doctoral que va a desarrollar o está desarrollando en aquel lugar relacionado con los autistas y unas ondas que se llaman MUQE. Ella sabe a qué me refiero. Y también saludo al maestro en ciencias, Edgar Macías, del Laboratorio de Psicofisiología de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Y aquí en la sala de videoconferencias es un lugar muy pequeño, de tal manera que caben muy pocos, de tal manera que la mayoría de los que nos ponen atención están fuera. Y aquí tenemos 2 colaboradores, a la doctora Rebeca y a un estudiante de posgrado, Christopher, que precisamente está haciendo un proyecto de posgrado relacionado con el tema que vamos a tratar. En el momento apropiado le vamos a pedir sus comentarios o él puede intervenir cuando él considere necesario. El tema, como ya les avisé con anticipación, es muy interesante. Está en relación con el síndrome del sabio
o síndrome Sabat o de Sabat, que tienen un cerebro, como puse ahí, sorprendente, tienen un cerebro prodigioso. Entonces, y a propósito de que tenemos un visitante que luego vamos a mencionar, bueno, pero ¿a qué nos referimos con el síndrome Savant, que etimológicamente o literalmente significa síndrome del sabio? Bueno, tienen un estado cognitivo muy especial, muy particular. Son individuos que poseen habilidades mentales sobresalientes, a veces increíbles, a pesar de que tienen discapacidades físicas y mentales. En más de un poco de medio siglo que estoy trabajando en el área de las neurociencias, todavía me sorprendo y no logro entender qué pasa en el cerebro de estas personas que tienen el síndrome del sabio. Es muy sorprendente lo que pasa, las capacidades mentales que tienen. Son súper sabios en algunas áreas del conocimiento, a pesar de que les decía que tienen deficiencias generales en su comportamiento, en sus conocimientos, en otras áreas. Inclusive ellos no son autosuficientes, no son capaces a veces de vestirse, de salir solos a la calle, de atravesar un semáforo, necesitan apoyo. Bueno, a pesar de eso, hay algunos de estos pacientes que son increíblemente sobresalientes, sobre todo esas características se marcan, sobresalen en algunos aspectos. Hay algunos que se han especializado en el arte, que puede ser la pintura, el dibujo, o son escultores. Algunos super sabios, como se les llama también, tienen una gran capacidad para calcular fechas actuales de siglos pasados, no solamente del siglo, del año, sino del día y la hora precisa en que sucedió un evento. Otros tienen un supercerebro para cálculos matemáticos. Recuerden que en general nosotros tendemos a huir de las matemáticas porque consideramos que es un área muy difícil para nuestra comprensión. Bueno, pues bien, hay algunos de estos super sabios que tienen una gran capacidad para las matemáticas, inclusive mayor capacidad para las maquinitas actuales. Mientras uno está haciendo cuentas utilizando la tecnología, ellos ya tienen la respuesta dentro de su cerebro. En fin, tienen habilidades mentales sorprendentes. Ahora, pero ¿cómo surgió el término del síndrome del sabio? Bueno, ya tiene bastante tiempo, siglos, desde el siglo XVIII. Si nos remontamos a 1789, un médico neurólogo, Benjamin Rush, mencionó el término de sabio en algunos pacientes psiquiátricos que veían que además de tener problemas mentales, tenían una gran capacidad cerebral para ciertas áreas del conocimiento. De ahí acuñó el término del sabio, del síndrome del sabio. Y 100 años, un siglo aproximadamente después, Down acuñó otro término, Landon Down, el que acuñó también el síndrome de Down. Y él utilizó el término de sabio idiota, pero el término de idiota no se utilizaba en aquel entonces de manera despectiva como se utiliza ahora, sino simplemente una persona con gran capacidad, con sabiduría en ciertas áreas, pero su cerebro no funcionaba adecuadamente. Entonces a eso lo calificaba como idiotez, pero no en sentido despectivo como se utiliza ahora. Y posteriormente, en 1943, Leon Kanner
También estudiando con pacientes autistas, detectó que algunos de ellos tenían capacidades mentales que sobresalían, a pesar de que en general eran sujetos que su coeficiente intelectual estaba muy por abajo del promedio de 100. Bueno, y mencionamos a Leo Kanner porque este síndrome del sabio, sobre todo se le atribuye a cierto tipo de autistas. Hay que mencionar que el autismo ahora se considera como un espectro, porque ahí engloba sujetos con capacidades mentales diferentes, desde unos que se aíslan completamente, como el término autismo indica, autismo, uno mismo se encierra, no existe más que uno mismo y prácticamente son mudos. Es el extremo, pero a partir del extremo mínimo hay otros que tienen otras capacidades y podemos irnos a lo que donde se califican los que tienen el síndrome de Asperger, que ya son autistas de alto funcionamiento. Bueno, en ese amplio espectro, si se aplican pruebas neuropsicológicas adecuadas, se pueden detectar que algunos de esos pacientes tienen características mentales sobresalientes en alguna de las áreas que les acabo de mencionar. Entonces ahí ven una imagen de Benjamin Rush, que ya les decía fue el que acuñó el término del síndrome del Savant, médico de los Estados Unidos, nació en Filadelfia, y ahí está Down, y ahí con su artículo, ahí está, por si quieren bajar la información, Observation on Ethnic Classification Idiots, donde los calificaba de sabios idiotas. Ahí está la referencia por si quieren ir directamente a la fuente original. Y ahí está Leo Kanner, que estudió a muchos pacientes que tenían problemas de comunicación, problemas de autismo. Entonces ya aquí se describen las características del síndrome de Savant, que ya les expliqué. Entonces no tiene caso invertir más tiempo en darles más información. Aquí se hace un resumen de lo que ya les mencioné de las capacidades que tienen estos sujetos que de manera sorprendente, pues uno no entiende en este momento que acabo de cumplir 51 años, voy a cumplir 62 trabajando en neurociencias, todavía no entiendo qué pasa, me parece increíble qué pasa en el cerebro de estos pacientes que tienen el síndrome del Savant. Para tratar de entender qué pasa en estos pacientes, es importante comentar que nuestro cerebro, que está constituido por dos hemisferios que a primera vista se ven iguales, pero ya en un análisis detallado, este cerebro, constituido por dos hemisferios, hay asimetría anatómica y funcional. De hecho, hay especialización de cada hemisferio cerebral. Y en algunas circunstancias, que luego vamos a mencionar, puede ser que un sujeto actúe como si tuviera dos cerebros ocupando el mismo cuerpo, como si tuviera dos conciencias. Entonces es muy importante analizar cómo funciona el cerebro para tratar de entender el síndrome del sabio. Aquí en este esquema están observando, ahí se proyecta los hemisferios cerebrales izquierdo, derecho. En el izquierdo está el centro del lenguaje, tanto hablado como el escrito. También el hemisferio izquierdo es analítico, ahí se integra el razonamiento y también
Ahí se desarrollan las capacidades numéricas y científicas. Pero cuando hablo de números, ahí el hemisferio pone atención en la secuencia, por decir algo, 1, 2, 3, 4, y el derecho hace una integración. El derecho integra 1234. Como ven, se complementan las funciones de los dos hemisferios, pero cada uno se ha especializado en ciertas habilidades. Del lado, en el hemisferio derecho, sobre todo, se maneja la información con sentido artístico, musical. Por ejemplo, en el izquierdo se puede analizar las este, símbolos musicales, do, re, mi, fa, sol, mientras que el derecho integra la melodía. El hemisferio izquierdo controla el movimiento de la parte derecha del cuerpo. Cuando escribimos, quiere decir que el hemisferio izquierdo está participando para llevar a cabo el movimiento de la mano para que se dé con precisión la escritura. Y también controla el movimiento de todas las partes del cuerpo. Entonces, como ven, el cerebro, constituido por dos hemisferios, pues trabaja de manera muy compleja. Cada hemisferio sobresale con ciertas características. Ya mencioné las más notables. Ahí, otra vez, que por el tiempo no voy a insistir, pero ahí resaltan nuevamente que cada hemisferio sobresale en ciertas actividades. Ahora, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si quirúrgicamente separamos los dos hemisferios? O bien algunos sujetos por nacimiento, como un super sabio que les voy a mencionar al rato, nacen sin cuerpo calloso. El cuerpo calloso está constituido por más de 200 millones de axones o más de 300 millones, cuya función es unir el hemisferio izquierdo con el derecho para que el cerebro trabaje como un todo, que el individuo se mueva como una unidad, a pesar de que cada hemisferio sea especializado en ciertas funciones. Pero les decía, ¿qué pasa cuando se separan los dos hemisferios? Bueno, el sujeto empieza a funcionar como si tuviera dos cerebros, como si hubiera dos conciencias ocupando el mismo cuerpo. ¿Y cómo se supo esto? Bueno, si nos remontamos al siglo pasado con Roger Sperry, que empezó a hacer cirugías cortando el cuerpo calloso. Miren, este tipo de cirugía todavía en el siglo XXI se pueden llevar a cabo. ¿Cuándo? ¿Cómo? En pacientes que tienen epilepsia farmacológicamente incontrolable, es decir, que tienen una epilepsia grave, que ya probaron diferentes métodos, diferentes fármacos, y ninguno de esos métodos funciona. Y si no se controla, puede ocasionar la muerte del paciente. Entonces, después de hacer una valoración detallada, se decide hacer la cirugía, que es muy complicada, que consiste en cortar el cuerpo calloso. ¿Por qué? Porque con esa cirugía se evita que la epilepsia que se inicia en un hemisferio pase al otro, se generalice, llegue a tal nivel de gravedad que puede ocasionar la muerte del individuo. Entonces, se hace la callosotomía o se corta el cuerpo calloso. Bueno, fue Sperry el que empezó a hacer este tipo de cirugías. Y junto con un neuropsicólogo, Michael Gazzaniga, empezaron a detectar algo sorprendente. ¿Cómo, cómo funciona el cerebro en estos pacientes
con cerebro separado. Técnicamente se le llama split brain o cerebro separado, porque después del cuerpo calloso que es eliminado, que es cortado, pues quedan dos hemisferios cerebrales separados, que algunos neurólogos luego indican de manera bromista que el cuerpo calloso sirve simplemente para mantener los dos hemisferios unidos o para que los dos hemisferios permanezcan flotando en el líquido cefalorraquídeo y no se separen. Pero realmente la función del cuerpo calloso es muy importante y fundamental para que uno actúe como individuo y no como dos individuos ocupando el mismo cuerpo, porque coordina la actividad, la función de los dos hemisferios. Bueno, ahí está otra vez Gazzaniga y, y, y Roger abajo. Recibieron el premio Nobel por sus estudios y a través de sus estudios y con técnicas especiales es posible aplicar sistemas de enseñanza, enseñar a un individuo, pero que lo que se enseña, lo que aprenda el individuo, se aloja en diferentes hemisferios cerebrales. Entonces, un hemisferio cerebral puede aprender alguna situación y la desconoce el otro hemisferio del individuo. Entonces pueden aprender cosas diferentes cada hemisferio cerebral. No sucede cuando el cuerpo calloso está íntegro. Lo que entra por un hemisferio se distribuye en ambos hemisferios, de tal manera que el individuo aprende como un todo. Pero cuando el cuerpo calloso es seccionado, ya sea quirúrgicamente o porque así nació el sujeto, pues cada hemisferio puede aprender cosas diferentes, como se indica en esta imagen. Ahí, por ejemplo, ese individuo que tiene cuerpo calloso seccionado, tiene en la mano una llave en la mano izquierda. Entonces, pero él no identifica que tiene esa mano porque no se lo comunica al otro hemisferio, de tal manera que él lo que está viendo es anillo, dice anillo, pero realmente lo que tiene en la mano y se le pide que mencione el objeto que tiene en la mano, no sabe, porque el hemisferio que da la respuesta no tiene la información directamente. Entonces se establece una serie de confusiones. Y también noten otra característica de un sujeto que tiene seccionado el cuerpo calloso. A través de técnicas de proyección se puede proyectar una imagen al hemisferio izquierdo o al hemisferio derecho. Y entonces noten esta imagen que se proyecta. La imagen real tiene la mitad, tiene una cara, la mitad corresponde a un hombre y la mitad corresponde a una mujer. Entonces, dependiendo a qué hemisferio se proyecte la imagen, si se le pregunta al sujeto, ¿quién está en esa imagen? Puede ser que diga su nombre. Si es que el hemisferio que está percibiendo la imagen, la imagen, la mitad, pues es la mitad del hombre. Entonces el sujeto dice, veo un hombre. Pero si el hemisferio, uno de los hemisferios, ve la mitad de la imagen y lo que se proyecta es la mitad que corresponde a la mujer, entonces el individuo dice, estoy observando una mujer.
Entonces, esto es posible gracias a la capacidad que tiene el cerebro, pero en este caso los hemisferios cerebrales que ya funcionan como cerebros independientes. Y noten, pues el sujeto, el dueño de ese cerebro ya separado, pues puede tener confusión. Bueno, de acuerdo a estas características de cómo funciona el cerebro, pues han surgido individuos sobresalientes que caen dentro de la categoría de sabios que tienen el síndrome que estamos analizando, el síndrome del sabio o de savant. Y aquí nada más eh, proyecto unos cuantos, porque actualmente se han integrado un poco más de 50, un poco más de 50 que en Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin, un neurólogo tiene un banco de información. También en Australia ya hay otro grupo de investigadores que está concentrando la existencia de estos super sabios. En México, en México, Gabriel Villafana, un colaborador de nuestro laboratorio de neurociencias, me acaba de enviar un artículo que se realizó en la Universidad de Guadalajara, si bien me acuerdo, de un super sabio mexicano. Entonces, cuando menos ese artículo ya publicado, no tengo la referencia a la mano, pero si alguno se interesa, después me puede preguntar a través de YouTube y le puedo enviar la referencia. Entonces, cuando menos en México, ya hay un trabajo publicado de una persona que tiene este síndrome. Y seguramente en México habrá más individuos como el que les acabo de mencionar. Desafortunadamente no hay un programa donde se dediquen a la búsqueda de talentos, aunque sé que en México ya por allá hay un grupo que se dedica a la búsqueda de talentos en México, pero creo que falta hacerlo con más detalle, sobre todo con especialistas que trabajan con discapacitados mentalmente hablando, porque ahí a lo mejor tienen una característica sobresaliente, si aplican análisis neuropsicológico adecuado. Bueno, aquí regresando a la imagen, aquí hay varios, no daría tiempo de analizarlos, pero vamos a mencionar algunos que son sobresalientes. Aquí en esta revista de Scientific American, en 2006 se publicó unos datos muy interesantes de un paciente con este síndrome del sabio, de Kim Peek, mencionado también como el hombre enciclopedia, la biblioteca ambulante o, o computer de computadora. Bueno, si quieren saber más acerca de estas características, ahí les estoy proyectando la referencia donde pueden entrar en detalle. Ahí está Kim, el hombre computadora, y ahí está la revista Scientific American de 2005. Y ahí está el nombre de los autores, Darrell Treffert y Daniel Christensen. Darrell Treffert es el neurólogo que les mencionaba, que está en la Universidad de Wisconsin y que ha integrado información acerca del síndrome del sabio. Bueno, ahí ven a Kim Peek, el hombre biblioteca. Bueno, se menciona, él acaba de morir en 2009, pero se menciona que fue capaz de memorizar más de 10,000 libros. Se lo sabía con mucha precisión.
Es más, él empezó a memorizar libros completos desde que tenía 18 meses de edad. La pregunta es cómo, si no sabía leer. Bueno, sus padres le leían libros y a través de la vía auditiva, a través de este tipo de lectura, él iba almacenando información, de tal manera que durante su vida, ya les decía, memorizó más de 10,000 libros. No, y además tenía otra característica sobresaliente, tenía la capacidad de leer con dos hemisferios, es decir, leía 2 páginas simultáneamente. Con un ojo leía una página y con otro ojo otra página. Bueno, esto gracias a sus características, a propósito de la información que les presenté anteriormente del cuerpo calloso, que tiene la capacidad de integrar el funcionamiento de los dos cerebros, de los dos hemisferios, perdón. No, él no tenía cuerpo calloso, tenía agenesia del cuerpo calloso, un síndrome que indica que nació sin cuerpo calloso. Entonces, en él, los hemisferios trabajaban de manera independiente y por eso era capaz de leer 2 páginas simultáneamente. Utilizaba como 8 o 10 segundos para leer cada página y de esa manera almacenaba la información. Ahí ven otra vez a Kim leyendo y ahí están las características de su cerebro que les mencionaba. Ahí en la imagen a la izquierda se ve al fondo el cuerpo calloso, estructura de más de 200 millones de axones que une a los dos hemisferios cerebrales para que el cerebro funcione de manera integral. Bueno, Kim Peek nació sin cuerpo calloso y a pesar de que tenía deficiencias mentales, sobresalía en estas habilidades mentales que estamos describiendo. A la derecha está el corte sagital del encéfalo, tomado por resonancia magnética. Y noten, aquí está, arriba es un cerebro normal y abajo el cerebro de Kim Peek. Noten, arriba dice cuerpo calloso, cerebro normal. Abajo el cerebro de Kim Peek no tiene cuerpo calloso. Pero además del cuerpo calloso, hay otras comisuras. Comisuras son conjuntos de axones que comunican un hemisferio con otro. Está la comisura anterior, pero que tampoco Kim Peek la tenía, y la comisura posterior, que tampoco la tenía Kim Peek. Y además su cerebelo estaba deforme, estaba reducido, a pesar de que su volumen cerebral era mayor, su cerebelo estaba poco desarrollado y eso refleja los problemas motores que tenía Kim Peek. Acuérdense que el cerebelo, entre sus funciones, se encarga de coordinar la actividad motora. Bueno, pues ahí vean un estudio de resonancia magnética del cerebro de Kim Peek. No tenía cuerpo calloso y eso nos explica la habilidad sobresaliente que tenía, que les acabo de describir. Entonces, como les decía, a pesar de tener 50 y tantos años trabajando en el área de neurociencias, pues esto es sorprendente. Bueno, además, este paciente, Kim, empezó a estudiar música, porque también tenía habilidades sorprendentes para la música. Escuchaba una melodía y se la aprendía. A pesar de sus deficiencias motoras, vean, ahí está tocando el piano con torpeza,
pero la melodía la tiene en la cabeza, la podía repetir. Allá al fondo está su maestra y enfrente de él está su papá que lo apoyó. Entonces ahí, a pesar de su incapacidad motora, él estaba tocando una pieza musical complicada. Ahí está la vía visual que no está en detalle. Y ahí está, con un actor. Ahí está el verdadero Rayman, con el autor. Ahí ven a Kim del lado izquierdo, en medio su papá, y a la derecha está el autor de Rayman. Entonces coincidieron. Y de esa manera ese actor pues aprendió las conductas de Kim para proyectarlas en la película. Y que aquí está nuestro invitado que está en la Ciudad de México. Fue a propósito de que integré esta conferencia y para que ustedes entendieran, me fui a la historia, me fui a describir cómo funciona el cerebro. Aquí está Stephen Wilshire, que está en este momento en la torre de Vancomer, dibujando la Ciudad de México. Y de acuerdo a las características funcionales del cerebro, podemos decir que Stephen Wilshire tiene memoria eidética, que también se llama memoria fotográfica, que consiste en que con una sola vista de alguna imagen, en este caso de una ciudad, queda en el cerebro de estas personas como si hubieran tomado una fotografía. Basta con una mirada, no de segundos, sino de milésimas de segundos, para que quede impresa en el cerebro una vista panorámica. Se lo llevan, pueden cerrar los ojos o abrirlos y mantienen esa información. Es increíble. Ahí está la fotografía, aunque la imagen ya no esté. Y a partir de ahí, Stephen Wilshire tiene la capacidad de dibujar y con mucho detalle. Es sorprendente, porque no nada más tiene memoria fotográfica, sino la coordinación que se necesita entre la imagen que percibe su cerebro y el movimiento de la mano para reproducirle. Todo esto es sorprendente. Pues noten, ahí está, con sus herramientas de trabajo, su vista, su cerebro, su mano derecha y una pluma o lápiz que le permite reproducir lo que solamente en su cerebro está. Bueno, Stephen fue diagnosticado como autista desde temprana edad. Él nació en Inglaterra, como indica aquí, y además estudió Bellas Artes. Como indica aquí, a los 3 años fue diagnosticado como autista y a los 8 años empezó a sorprender a todo mundo porque aunque no hablaba, él se comunicaba con los demás, se expresaba a través de su mano derecha, dibujando y dibujando y dibujando. Dibujaba animales en un principio, coches, pero le gustó más dibujar edificios, ciudades, de tal manera que allá en su natal Londres dibujó lo que llama alfabeto de Londres, que consistía en dibujar en secuencia una serie de edificios, como si recorriera el alfabeto A, B, C, D. En eso consistió el alfabeto de Londres. Y dibujó una gran cantidad de ciudades, entre ellos, pues, Londres, varias partes de Londres, Roma. En Australia también dibujó,
en Estados Unidos, en fin, en muchas partes, y bastaba con que le dieran un paseo en helicóptero y con su super vista y su super memoria detectaba panorámicamente la ciudad y eso era suficiente para plasmarla en un lienzo como le está haciendo ahorita en la torre de Vancomer, en un lienzo que tiene 4 metros por 1, está dibujando la Ciudad de México. Miren, ahí está una de sus primeras obras que consistió en una serie de dibujos. Todavía muy temprana edad ya era un genio. O ahí de ciudades, ahí ven, me parece que es parte de Venecia, pero integró un libro de ciudades, y hay de ciudades flotantes, ahí sí está en Venecia, pero también Ámsterdam, Leningrado, Moscú. Así que hizo un libro de ciudades flotantes y ahí está su herramienta de trabajo, mano derecha, habilidad para mover el lápiz y dibujar con una precisión fotográfica. Ahí está un autorretrato que lo está haciendo en una superficie de vidrio. Ahí se está dibujando. Y ahí está su natal Londres. Vean lo complicado y lo detallado que es dibujar una ciudad. Si a nosotros nos cuesta trabajo dibujar una casa con detalle, imagínense a esta cámara humana toda una ciudad. Esa es una imagen cuando estaba dibujando la ciudad de Londres. Ahí ya otra imagen panorámica de Londres. Y ahí una vista global de Londres, el dibujo que hizo Stephen. Y ahí los camiones característicos de Londres de doble piso, esos rojos, que aquí en México quieren implementar un método semejante que va a andar por reforma, a ver cuándo lo echan a andar. Bueno, ahí está. Ahí también Manhattan. Él dice que una de las ciudades preferidas para él es Nueva York. Y ahí está ya en Estados Unidos, Manhattan, ahí con una vista panorámica. El Parque Central. Los que han ido a Nueva York conocen esa parte con mucha vegetación, con lagos, con agua, rodeada de una gran cantidad de edificios, el Parque Central. Bueno, ahí está otro dibujo de Stephen. Y ahí una vista aérea también de él, de otra parte de Nueva York, donde está la parte financiera, donde indican el valor de la bolsa y donde nuestro peso fluctúa en relación con el valor del dólar. Ahí Venecia, ven ahí los canales de Venecia, que generalmente ahí va, no se alcanza a ver el que va conduciendo la barca, que les gusta cantar O Sole Mío, para que lo escuchen los turistas que van recorriendo los canales de Venecia. Tokio, una ciudad densamente poblada como la Ciudad de México. Ahí está Stephen haciendo una panorámica de Tokio. Y ahí está con su artista preferido, el de Rayman. Vean, ahí todavía estaba jovencito. Y ahí está el artista de Rayman. Y aquí llegó a México. Posiblemente esta foto es de lunes. Para darles crédito, la bajé de Milenio. Ahí está Stephen en un descanso mientras está haciendo el dibujo panorámico de la Ciudad de México. Ahí el segundo día, miren ya
el nivel de avance. Ahí hay espectadores. Si tengo tiempo voy a ir el viernes. Ahí está con su mano derecha dibujando la Ciudad de México. Y ahí es la última imagen que obtuve antes de venir aquí a la sala de videoconferencias. Ya tiene un grado de avance significativo. Y aquí, bueno, se indica que este síndrome del sabio o de Savant este, es más abundante en pacientes con autismo. En pacientes con autismo y, y precisamente buscando estudios del comportamiento del cerebro de autistas con una gran capacidad mental, me encontré varios artículos científicos, como este que es de 2014. Estos pacientes tenían una gran capacidad para el manejo de las matemáticas y se llevó a cabo el estudio con resonancia magnética para ver qué áreas cerebrales se activan durante los procesos de llevando a cabo algunas pruebas de matemáticas, algunos procesos matemáticos. Y esto es muy interesante porque para abundar con más información de cómo funciona el cerebro, se han dado muchas explicaciones para tratar de explicar cómo funciona el cerebro de estos individuos sorprendentes, los que caen dentro de los super sabios, que tienen el síndrome del sabio. Bueno, esto se puede dar por nacimiento de que el sujeto ya por herencia nazca con estas habilidades. Por ejemplo, Kim, que acabamos de analizar, ya por nacimiento nació sin cuerpo calloso. Y a pesar de que carecía de muchas habilidades mentales, pues ya les describí qué habilidades mentales tan sorprendentes tenía, que murió en 2009, por eso hablo en pasado. Entonces, se puede dar por nacimiento, por herencia, o bien durante el desarrollo embriológico, durante la gestación, que hay etapas del desarrollo cerebral muy sensibles, sobre todo durante los 3 primeros meses. Además, el cerebro se sabe que es muy sensible a ciertas hormonas, la testosterona o hormona masculina. Y entonces eso explica también por qué hay más autistas en el hombre que en la mujer. Hay una proporción de 5-1, 6-1, las cifras pueden variar, pero sí es una diferencia significativa. Entonces, cuando empiezan durante la gestación a desarrollarse los testículos y empiezan a producirse mayores cantidades de testosterona, aquí vale la pena resaltar que durante el desarrollo embrionario el hemisferio izquierdo se desarrolla más lentamente que el derecho, lo que indica que el hemisferio izquierdo está más tiempo expuesto a la acción de la testosterona y eso puede ocasionar daño. Entonces, esa es una explicación de que en estos super sabios el hemisferio del izquierdo está dañado. De hecho, la información que existe, eso muestra que estos super sabios tienen alguna alteración funcional y o anatómica en el hemisferio izquierdo. Y eso permite que el hemisferio derecho se libere del control del hemisferio izquierdo, que algunas capacidades mentales que estaban siendo inhibidas por la acción del hemisferio izquierdo se liberen y se liberan con tal magnitud que da origen a estos pacientes que tienen el síndrome del sabio. Entonces, ese es otro tipo de explicación ya
durante el nacimiento, durante la gestación, puede presentarse este efecto que les menciono de la testosterona sobre el hemisferio izquierdo. O bien, esto se puede dar después del nacimiento. Algún accidente que lesione el hemisferio izquierdo hace que las características funcionales del hemisferio derecho sobresalgan. De hecho, cuando hay alguna lesión en alguna parte del cerebro, hay una hipertrofia compensatoria, funcional y anatómicamente hablando. Otras partes del cerebro empiezan a tener las funciones de aquella parte que fue lesionada. Entonces hay compensación. Así que en estos pacientes puede haber una compensación cuando el hemisferio izquierdo se ha dañado. Entonces, es otra explicación. Se puede lesionar, ahí hay por algunos datos que indican que un paciente con este síndrome recibió un pelotazo con una pelota de béisbol, lesionó el hemisferio izquierdo y después mostró características cerebrales sorprendentes. Y aquí en el laboratorio ya tenemos más de 5 años trabajando con pacientes autistas. Hasta el momento no hemos detectado alguno con características sobresalientes, como la que hemos mencionado. Sin embargo, por ahí, de acuerdo a esa integración que hemos hecho, nos ha llamado la atención de cierto tipo de actividad cerebral. Y entre nuestros colaboradores que están estudiando posgrado, pues empezamos a detectar, a indagar algunas ondas cerebrales que posiblemente puedan dar luz acerca de cómo funciona el cerebro. Y aquí con nosotros está en este momento Christopher Villamar, que está colaborando en nuestro laboratorio de neurociencias y está llevando estudios de posgrado, y su atención, su proyecto precisamente está centrado en analizar ciertas características del funcionamiento cerebral en pacientes con autismo. Así que le vamos a preguntar a Christopher hasta este momento qué ha encontrado en relación con la información que ha integrado hasta este día. Bien, doctor, pues muchas gracias. Sí, así es. Bueno, una de las partes que hemos encontrado y que se ha tenido como en cuenta en estas personas que tienen el espectro autista es que las personas que presentan este espectro tienen dificultad en el sueño, ¿no? Y sería una de las preguntas que también me gustaría hacerle, si es que se han hecho algún tipo de estudio en sueño, porque sabemos que el sueño tiene un impacto bastante en la memoria, ¿no? Y entonces tener un impacto en la memoria indicaría que estos ejemplos que nos decía de los super sabios podrían tener algo diferente en el dormir que precisamente las personas que no se han diagnosticado con esto, ¿no? Y sobre todo porque las personas que son super sabios, bueno, están diagnosticados como también autistas, y los autistas en sí se ha descrito que tienen bastante dificultades para el dormir, tanto para el inicio como fragmentaciones durante el sueño, ¿no? Es por ello que también, bueno, nosotros tratamos dentro del laboratorio del doctor encontrar diferencias en pacientes que tienen un espectro autista nivel 1, que es en este caso síndrome de Asperger, con los usos de sueño. Estos usos de sueño, que es la parte de la microarquitectura del sueño, quisiera indicar algún tipo de relación entre el mantenimiento de vigilia, plasticidad neuronal, memoria o consolidación de la memoria, y donde se ha visto que también existe una reducción de estos usos de sueño que se encuentran en estos pacientes que tienen síndrome de Asperger. Es por ello que, bueno, nos interesaría buscar esta parte de saber si tiene un efecto o una reducción o un aumento en estos pacientes que tienen síndrome de Asperger, y qué mejor sería traspolarlo hacia personas que tienen el síndrome del sabio, ¿no, doctor? Sí, sí, es muy importante tratar de comprender cuál es el papel funcional de estos usos de sueño. Bueno, estos usos de sueño aparecen, como ya dijo Christopher, durante una de las fases de sueño, lo que se llama la fase 2 de sueño lento, que nos permite precisamente identificar esa fase de sueño que es calificada también como sueño superficial.
Y los usos de sueño funcionan hasta el momento, de acuerdo a la información que existe, como una especie de filtro que permite que pase o no pase la información que viene ascendiendo por el sistema nervioso, médula espinal, órganos de los sentidos y pase a regiones cerebrales para que esa información sea analizada, interpretada y actuar en consecuencia. Así que hasta el momento se sabe que estos usos de sueño se generan por una interacción funcional entre el tálamo y los hemisferios cerebrales y que tienen una función determinada, eh, sobre todo en relación con las funciones cerebrales superiores. Por eso es muy importante analizar qué papel pudieran desempeñar en pacientes que por una parte tienen habilidades cognitivas deterioradas, pero algunos de ellos, alguna parte de esas habilidades sobresalen, que están por arriba del funcionamiento cerebral promedio del humano. Entonces, por eso nos interesa qué pasa con estos usos de sueño y que ahí Christopher pues empieza a integrar la información. Además, a ver si estos usos se distribuyen simétricamente, es decir, en los dos hemisferios cerebrales, o como ya vimos hace rato, que el hemisferio izquierdo en estos pacientes que tienen el síndrome del sabio, que está dañado, posiblemente ahí los usos de sueño también estén alterados. No lo sabemos en este momento. Es una historia que empieza a desarrollar Christopher para su tesis doctorado. Y allá seguramente nos está escuchando Tania, al otro lado del Atlántico, en el Reino Unido. Ella trabajó con otro tipo de ondas que se llaman ondas Mu, que están relacionadas con la socialización y que también estamos interesados qué pasa con ondas Mu en estos pacientes que tienen autismo y que sus problemas particulares que definen el autismo es que no se comunican con las demás personas. Queremos saber qué pasa con estas ondas Mu que consideramos que participan de alguna manera en la comunicación. Así que como ven, en el mismo laboratorio de neurociencias de la Facultad de Psicología de la UNAM, pues estamos interesados en analizar qué pasa en estos cerebros que funcionan de manera sorprendente e insisto, a pesar de que tengo más de 50 años trabajando en el área de neurociencias, sigo sorprendido de cómo trabajan estos cerebros. Y sobre todo, ahora que tenemos el visitante aquí en la Ciudad de México, que este viernes va a tener dibujada un panorama completo de la Ciudad de México. Pues ya cumplimos una hora de la conferencia. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a Christopher por su participación y también a nuestros colaboradores, afuera Juan y a Toño, que nos apoyan regularmente. Muchas gracias. Y sería conveniente, les recomiendo que pasen y repasen otra vez esta conferencia porque tiene datos muy interesantes y fundamentales para que comprendan cómo funciona el cerebro. Muchas gracias y hasta la próxima.